Señor, en esta tarde te pido por la salud de cada uno de los que estamos aquí reunidos y principalmente por la de Cris y su familia, Señor. Honralos y que sea la luz para cada uno de nosotros. Que todo lo que aquí veamos, Señor, va a ser de bendición para nuestras familias, va a ser de bendición personal, porque tu palabra dice que no regresa vacía. Esta es la parte que realmente uno pone en tus manos. Cuando uno cree en ti, Señor, no tenemos fuerza para poder decir, esto yo no lo puedo hacer, tenemos proyectos, pero no tengo dinero, no tengo quien me ayude y de repente se abren todas las puertas. Yo estoy seguro que cada una de las familias que está pasando por una desgracia va a tener una experiencia extraordinaria con el Señor. Y más nosotros los hermanos que estamos en oración, así para ustedes, señores, yo les pido a ustedes y a su familia salud y bienestar y que el Espíritu Santo les llene de gozo y de felicidad. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Qué padre, qué padre. Ah, miren, ya está Cris aquí con nosotros, ya se pudo conectar. Buenas noches. Buenas noches, Cris. Qué bueno que ya estamos juntos y ya vieron, gracias por lo que entiendo y han platicado un poquito. Pues vamos a ir al pan de hoy, ¿de acuerdo? Y vamos rápidamente a... Permítame. Vamos a meditar en esta tarde en el hecho de que tenemos, dice en la Escritura, una salvación tan grande, una vivencia disponible que es asombrosa porque a cada uno de nosotros se nos ha dado, se nos ha no solo ofrecido, pero en hecho, si hemos recibido a Jesús y hemos empezado el caminar con Él como en la relación que Dios quiere tener con nosotros de hijos. Entonces, todo lo que Dios es está ocupado en ver que recibamos aquello que nos ha sido prometido. Y quiero invitarles a que vean en sus Biblias Efesios, el capítulo 1. Y Efesios capítulo 1 es una porción de la Escritura muy amplia y profunda y llena de riquezas de la sabiduría de Dios y de las cosas que Él tiene para nosotros. Y vamos a pegar unos brinquitos aquí en este capítulo. Primero, el versículo 3 y 4, que dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bueno, esta primera parte expone que antes que Dios se pusiera a crear planetas y el universo, Él estableció un propósito para personas que todavía no existíamos físicamente, pero que Él ya conocía. ¿Sí? Y por eso dice aquí que Él nos escogió desde entonces para que seamos santos y sin manchas delante de Él, y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, mira, hermano, esto lo vale todo. Vivir esto te lleva a conectarte con la eternidad que Dios vive y que Dios es. Porque ese es el origen de esto. Esto no es algo que Dios planeó después que Adán pecó y no es algo que se le ocurrió ayer, sino es algo que ha estado en Él por siempre. Y no nos rompamos la cabeza tratando de entender cómo le hace Dios. Pero démosle crédito de que lo que Él nos dice aquí así es. Y si esto es así, entonces quiere decir que, vamos a personalizar esto, quiere decir que Dios ha tenido su mirada, su propósito, su corazón en ti, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo te cae eso? Y Él no ha estado viendo desde antes de la fundación del mundo a una persona limitada y pecadora, imperfecta, defectuosa, mediocre. No. Mira lo que dice. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí empiezan a tronar las cosas, ¿no? Un poquito con nosotros a veces, porque nos vemos ante un espejo donde están todas nuestros errores, nuestras fallas y nuestras limitaciones, y nos hemos aceptado en esa identidad y en esa realidad que heredamos de nuestros padres. Primera de Pedro 1:18 dice algo importante, dice que hemos sido redimidos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿qué nos dice esa parte de la Escritura? Bueno, que Dios no se hace de la vista gorda y dice, ¿sabes qué? Yo te veo re bien, no importa que estés re mal. ¿Sí? Eso no sucede. Pero lo que Él sí ha hecho es Él intervino para hacer posible que cada uno de nosotros dejemos de ser esa persona humana que viene arrastrando
un legado de maldición, de condenación, de muerte y de pecado. ¿Sí? Y a eso Dios le llama salvación. Ahora, entonces, cuando Dios se propuso que fuésemos adoptados y hechos sus hijos, Él se propuso hacer lo que Él puede hacer, lo que está en su poder hacer, para traernos a un estado perfecto, a sus ojos, no a los ojos nuestros. Y por eso dice que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, ¿qué hizo Dios? Pues Dios envió a su Hijo. Jesús no solamente nos manifestó la realidad de quién es Dios, sino que Él también nos manifestó a qué somos llamados cada uno. Cuando tú ves a Jesús, cuando el Espíritu Santo te muestra a Jesús, te está mostrando lo que Dios te ha invitado a hacer. ¿Sí? Y yo espero que esto ya sea algo que esté claro en cada corazón, pero en los que todavía no hemos entrado a esta relación correcta con Dios, donde Él cumple este propósito en nuestras vidas y nosotros aprendemos a permitírselo, pues es importantísimo entender que las expectativas que Dios tiene para nosotros se basan en su poder, en lo que Él puede hacer con cada uno de nosotros. No se basan en lo absoluto, en lo que nosotros pudiésemos hacer. Ni para Él, ni para nosotros, ni para nadie. Y entonces se trata de definirnos en que si vamos a estar individualmente, cada uno tenemos que llegar a definirnos y definirnos si estamos de acuerdo con Dios en este propósito eterno que Él especifica aquí. Ahora, ¿qué ha hecho Dios para hacer esto? Bueno, leímos el versículo que dice que en Jesucristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, vamos en este mismo capítulo, vamos a el versículo 13. Efesios 1:13. Y dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, fíjense lo que ahora ocurre. O sea, acabamos de ver por esta ventana que el Espíritu Santo nos abre lo que ocurrió en la eternidad antes que los mundos existieran. ¿De acuerdo? Antes de la fundación del mundo, Dios se propuso que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó para que fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Eso se propuso. Pero ahora nos trae al presente, ¿sí? Porque este versículo 13 y 14
hablan de la acción nuestra, de lo que cada uno hacemos y luego lo que Dios hace en retorno. Y por eso quiero leerlo otra vez. Dice, en él también vosotros, quiero personalizarlo, en él también yo o en él también tú, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación. Entonces llegó un momento en que ya teníamos uso de razón y oímos la palabra de verdad, el evangelio, la buena nueva de que Dios nos ama, que Él dio a su Hijo, etcétera. La manera en que la verdad haya llegado a tu vida. Y entonces viene la parte nuestra, y habiendo creído en Él. ¿Sí? Que esta es la condición, ¿no? A los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre. Juan 3:16, Dios amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la condicionante. Y habiendo creído en Él, Dios entonces hace algo en retorno de inmediato. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y para qué te sella Dios con el Espíritu Santo de la promesa? Pues el verso 14 dice que el Espíritu Santo de la promesa es las arras de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, es la garantía que Dios te da de que va a hacer de ti su heredero. Que tú vas a ser heredero de Dios. Y que esta garantía va a estar contigo hasta que poseas esa herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, fíjense cómo está esto. Para Dios esto ha sido algo eterno. Este es su propósito eterno. Y cuando venimos a entender esta verdad, venimos a entender la razón por la que existimos. ¿Sí? No somos ni un accidente, ni somos el producto de la voluntad, como dice Juan 1:13, que ya no somos engendrados ni de linaje de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino que al creerle a Dios, Él entonces hace de nosotros esta nueva persona cuyo destino es ser hecho hijo y por lo tanto heredero de Dios. Y Dios te da la garantía de que Él va a cumplir eso en tu vida, dándote el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, hay muchas vertientes de cómo las personas entienden, hablan y sobre el Espíritu Santo. Pero lo que importa no es lo que alguien diga, sino es lo que tú vivas del ministerio del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y por qué decimos el ministerio del Espíritu Santo en tu vida? Porque el Espíritu Santo te es dado para servirte. Hay una serie de servicios divinos que el Espíritu Santo es el único designado
para cumplir esos servicios divinos a ti, a tu ser, y es por el trabajo del Espíritu Santo que tú puedes entonces conocer a Dios como hijo, o sea, como su hijo, en una relación de padre-hijo. Es por el Espíritu Santo que tú puedes venir a entender las cosas que Dios te habla, saber las cosas que Dios te ha dado. Y bueno, si hiciéramos un listado de todas las escrituras donde se nos explica los servicios divinos que el Espíritu Santo está encargado de realizar en nuestras vidas, pues es algo asombroso. Sí, el hecho de que a cada uno, sin excepción, nos es dado el Espíritu Santo de la promesa. Y de hecho, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque esto tú y cada persona que viene a creerle a Dios, que es la condición, habiendo creído en Él, eres extremadamente importante para Dios. Y Él no va a delegar tu vida y el cuidado de tu persona y tu crianza como hijo de Dios a terceras personas. Eso no es como Dios hace las cosas. Él quiere personalmente encargarse de tu crecimiento como hijo, de tu transformación en hijo de Dios. Y por eso, y debido a que esto debe ocurrir todo el tiempo, no eventualmente, entonces nos es dado el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de hacernos hijos, de hacernos herederos de Dios. Quiero junto a esto leerles Gálatas el capítulo 4. El versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ven la congruencia que hay allí. Y hay toda una serie de escrituras que van con esto. Pero el punto de esta noche, lo que queremos permitirle a Dios clarificar en nuestros corazones es que Él tiene este propósito en su corazón desde antes que hubiera mundos. Y cuando te ve, mi hermano, cuando Dios piensa en ti, cuando Él te ve, Él conecta ese propósito eterno que ha tenido contigo y todo lo que Él ha hecho para hacer posible que tú seas hecho su hijo y su heredero. Entonces, Dios se ha invertido completamente en cumplir este propósito
hay una parte de Efesios 1 donde dice, según el puro afecto de su voluntad. Él lo hizo así porque eso es lo que quiso hacer. Es el deseo de su corazón. Y porque es tan importante para él, ese es el deseo que podríamos decir que es el mayor deseo de Dios. Entonces, él personalmente, en la persona del Espíritu Santo, se encarga de traernos a la vivencia de todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que Dios nos ha prometido. Y por eso puedes ver aquí en Gálatas 4, que dice que Jesús vino a redimirnos a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? Hay un propósito en la redención. La redención no es el propósito, es el medio para cumplir el propósito. El propósito es que recibiésemos la adopción de hijos. Y dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Otra vez, personalizado, por cuanto soy hijo, Dios envía a mi corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. O sea, me da la capacidad de llamar a Dios mi papá. Y entonces dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, entonces eres también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos cada uno? ¿Dónde estamos con esta verdad divina? ¿Qué tan real ya es para ti este propósito de Dios? Muchos hemos creído en Cristo, pero a la hora de hablar de estas cosas, aquí no le creemos a Dios todavía. Sí, todavía no estamos, no hemos entrado a entender y a vivir el propósito de Dios y a entender por qué el Espíritu Santo nos es dado. ¿Con qué propósito? Pues hacerte un hijo funcional en la familia divina, en la semejanza de Jesús. Porque Jesús es el modelo y Él es la promesa. Entonces queremos platicar esta noche sobre esta verdad tan enorme, tan hermosa, tan magnífica, del valor que tenemos para Dios, de que sí, Él creó universos y su reino es inconmovible y todas estas cosas, pero su motivo, lo que lo mueve, lo que Él anhela es que cada uno de nosotros recibamos la adopción y le permitamos a Él traernos a la plenitud de su vida para que podamos participar de esta herencia que Él ha preparado para cada uno de sus hijos. Y obviamente eso no tiene nada que ver con las noticias humanas de hoy, lo que esté sucediendo en cualquier parte del mundo, no en el enfoque humano, pero sí tiene todo que ver con tu vida. Tiene todo que ver con quién tú eres para Dios. Y es importantísimo que en cada uno de nuestros corazones se resuelva el asunto de, a ver, yo estoy de acuerdo con Dios en este propósito que Él tiene conmigo, en este destino que Él preeligió para mí, me predestinó para ser adoptado su hijo. Y he recibido conscientemente al Espíritu Santo de la promesa
con el propósito de que Él cumpla esa promesa en mi vida, que me haga heredero de Dios, que me transforme en heredero de Dios, que yo deje de verme como un bicho raro al lado de Jesús, porque Jesús es magnífico, es santo, es hijo de Dios, y yo deje de verme como, sí, pero yo no, yo soy, y tengo mi lista de todos los defectos y todas las razones por las que yo no soy como Él, y entre a fe en lugar de verme de esa manera, denigrante, humana y separada de Jesús, que yo pueda, por el Espíritu Santo, empezar a vivir esta vida que nos es dada por gracia. ¿Qué les parece? Bueno, los que puedo ver veo que nada más se me quedan viendo, ¿no? Pero ahora quiero escucharlos. ¿Qué les dice Dios en sus corazones? ¿Y dónde estamos con esto? Y miren, si hoy es un día donde te cae el 20 o donde no te cae el 20, esto no se trata de presiones de grupo y de que tienes que hablar de cierta manera o hacer las cosas de cierta manera para ser aceptado. No, 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 no. Esto se trata de tu vida con Dios y de que por fin en tu corazón las cosas se alineen, ¿sí? Porque estamos yendo al corazón del por qué existimos, por qué estás aquí. Pues estás aquí, existes porque Dios te conoció antes que nacieras. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y desde entonces te eligió para que fueras perfecto delante de Él. Y si en tu corazón sube el asunto, no, pues yo ya le fallé. Mira, Él no quiere que, Él no tiene la expectativa, ya lo dijimos, pero siento que debo repetirlo. Él no tiene la expectativa de que ninguno de nosotros lo logre por nuestros medios. Él tiene el deseo de que cada uno le permitamos a Él santificarnos. ¿Sí? Hacernos santos. Él a nosotros. Y ahí las cosas cambian, porque pues Él sí puede. Entonces, pero hasta que tu corazón no coincida con Él y te veas en ese propósito y digas, gracias Padre, porque ya te creo que tú me conociste y me elegiste y me predestinaste para que yo fuera tu hijo y yo estoy de acuerdo contigo. Y recibo al Espíritu Santo de la promesa para que venga, cumpla en mi vida esta promesa enorme. Solo entonces todo lo que sucede en tu vida va a tener un sentido correcto, porque Dios se compromete a que todas las cosas funcionen armónicamente para tu bien dentro de este propósito suyo. Bueno, ¿qué comentan? Persia, adelante. Hay que abrirle el micrófono, Juan Pablo, por favor. Ok, un saludo, Cris, que Dios te bendiga. Gracias.
por lo que acabas de decir, pues ahora me encuentro con una disyuntiva de más preguntas todavía, porque en la calidad humana no dimensiona uno todo esto que tú nos estás compartiendo el día de hoy. Y sigue uno siendo egoísta porque cree que uno lo hace con sus propias fuerzas. Pero quiero comentar algo que hoy en la mañana me pasó ahí en la escuela, en la universidad. Un estudiante de nosotros, invidente, yo le digo ciego, porque no quieren que se les diga cieguitos. Él tiene 8 años de haber quedado ciego, no es de nacimiento. Está por terminar su carrera en diciembre, termina sus estudios en la licenciatura en administración. Si te acuerdas, yo te pregunté hace como 2 semanas acerca de las galletas cookies, que quería retomar ese proyecto porque en mi corazón me nace poder ayudar a otras personas. Y eso es lo que tú estás diciendo. Tenemos que ser luz porque Dios así nos los pone en nuestro corazón para hacer. Y esta persona vino a pedirme que como se gradúa ahora en diciembre, que le diera permiso de 5 minutos para agradecer a Dios y a la universidad haber estudiado ahí. Y después le digo, ¿cómo le haces para vivir? Dice, bueno, primero, antes que nada, yo no nací ciego. Yo tengo 8 años de ser ciego y cuando quedé ciego, lo primero que hice fue renegar, llorar, patalear, maldecir y todo lo que nosotros podamos decir. Pero gracias a Dios le doy, ahora sí ya sé cuál es el propósito que tengo en la vida. Y resulta que tiene un negocio que terminando ya los estudios me lo pone a su disposición porque él tiene una panadería. Él hace pan para poder subsistir. Y te digo que hace 15 días, cuando mucho, yo estaba viendo cómo le iba a hacer para las galletas. Entonces, como que el Señor te los pone y yo no me imagino a esa persona invidente, pero sí me imaginaba cuando tú lo hacías, pero con personas sordomudas, que no es lo mismo. Entonces él está formando grupos para ser autosuficiente y poder ayudar a otros y darle gracias a Dios. Y yo creo que todavía eso, pues en mi corazón, me da mucha felicidad de poder compartir con él su misma felicidad. Y con lo que acabas de decir, Cris, pues yo creo que esa es la forma en que Dios opera en cada uno de nosotros, porque vemos la mano de Dios ahí, como una persona que se ha caído, se golpea y lo ves lleno de vida y de entusiasmo, gracias a Dios, porque Él se puede valer por sí solo. Y yo también le doy gracias a Dios porque tuvo misericordia para mí y mi familia, porque si uno está bien, pues a tu alrededor también está bien. Gracias, Cris, por esta forma de compartir. Gracias, Percy. Dejamos pendiente el platicar de las galletas y todo eso, pero no olvidado, ¿de acuerdo? Lo que estamos hablando esta noche es tan importante porque la condición física de una persona, el estado económico, el estado moral de una persona, qué ha hecho en su pasado, qué no ha hecho, esas cosas no impiden de ninguna manera el propósito de Dios. De hecho, Dios dice que Él escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo que es, porque una de las características de la naturaleza humana, tú lo mencionaste, es el egoísmo, es el orgullo, es todo lo opuesto a la naturaleza de Dios. Entonces, nuestro Padre se deleita en manifestar lo que Él es capaz de hacer con una persona que se lo permite.
Y ese es su plan con esta humanidad que nos rodea. El plan de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Pues lo que Él va a hacer, lo que Él está haciendo, nos lo dice en su palabra, es hacer de cada uno de nosotros una invitación a la humanidad. Una carta viva, abierta y leída de todos los hombres. Y muchos de nosotros nos podemos ver y decir, pero pues yo, no hombre, a mí ni que me vean, porque yo he metido la pata, porque yo he fallado aquí, porque yo no he logrado aquello, porque yo no soy un ejemplo a seguir. ¿Sabes qué? Lo único que Dios quiere es que le des chance. ¿Sí? Que de veras le demos la oportunidad a Él de hacer con nosotros lo que Él es capaz de hacer. Y al venir a ese punto de decisión y empezar a vivir eso, yo lo vivo en mi propia vida y lo veo en las personas que llegan a entender y dan estos pasos. Y Dios empieza a comprobarse a cada uno. Y lo hermoso de Él es que Él no es complicado. Él lo sabe todo, lo tiene todo, lo puede todo, pero cuando habla contigo, te habla claro. Cuando Dios habla contigo, te hace entender lo que te dice. Y Él nos va mostrando los pasos que nos invita a dar en el proceso de venir a creerle y de aprender a permitirle cumplir este propósito con cada uno de nosotros. Entonces, para Dios no hay impedimentos, con la única excepción de nuestra voluntad. Sí, o sea, lo que limita la obra de Dios en tu vida es que tú no se lo permitas. Tú y yo no podemos limitar a Dios en la vida de alguien más. Pero en tu vida tú mandas y Él te respeta. ¿Sí? Y te respeta constantemente, así como Él desde antes, y esto es más grande que la capacidad de cualquiera de nuestras mentes de entender, pero yo le doy crédito de que antes que existiera lo que hoy se conoce, lo que ha sido creado, él ha traído en su corazón el propósito eterno de hacernos sus hijos. Para mí personalmente, cuando yo me veo ahora a mí mismo en ese espejo, en esa realidad, en esa verdad, pues eso lo cambia todo, porque entonces tengo que respetarme a la luz de esa verdad. Espérate, si yo tengo esta importancia en el corazón de Dios, entonces necesito vivir ese propósito. Necesito conocer vivencialmente este asunto que Dios trae conmigo. Y si Él me dice, bueno, aquí está mi espíritu para que Él te guíe a toda verdad, para que Él te santifique, para que Él te vivifique, para que Él te redarguya, para que Él, etcétera. Bueno, entonces necesito seguir esas indicaciones y aprender a caminar a la luz de su luz, aprender a recibir lo que está preparado, porque para Dios esto, repito, no es casualidad, es algo que Él ha estado preparando por toda la eternidad. Entonces, cada día, cada momento de tu día, el anhelo de Dios es que tú vivas lo que Él tiene preparado para ti. Pero si lo vivo
en la ignorancia de esto que estamos hablando hoy, bueno, pues a lo mejor lo califico de bueno o de malo o de insignificante, pero no se conecta al propósito que Él tiene conmigo. Y por eso es que esto es algo tan fundamental y tan importante, ¿verdad? Y que necesitamos cada uno poder resolvernos en este aspecto con Dios. ¿Quién más quiere compartir algo? Comentar. Su silencio los tiene ahí. Adelante, Ezequiel, te escuchamos. ¿Está abierto? Sí, ya te escuchamos. Bueno, un saludo para todos. En aquellos años mozos de joven que fui deportista, me gustaba mucho ejercitarme porque el deporte que hice lo demandaba. Y ahora con permitirle a Dios que nos vaya enseñando su vida como hijos, me doy cuenta que es exactamente lo mismo, ir ejercitando a cada momento. Últimamente me he dado cuenta que, como hace rato lo mencionaste, todo evento que acontece a nuestro alrededor, despiertos o dormidos, conscientes o inconscientes, tiene que ver con ese propósito de Abba. Y es hermoso cuando pues Él nos lo muestra y le permitimos ejercitarlo. Yo ya no quiero eventos aislados y eso se lo pido a nuestro Padre. Quiero que sea una constante en mi vida. No quiero saber nada del antiguo Ezequiel. Y repito, es hermoso cuando se lo permitimos a cada momento, y también es hermoso cuando te muestra que no se lo permites y regresamos inmediatamente al lugar como hijos. Y es tan palpable que cualquier distracción, cualquier apuración, ya estamos ahí otra vez fuera pero inmediatamente podemos regresarnos. Y me gozo en eso, ¿no? En darte cuenta de que, ay, ¿por qué estoy apurado ahora por esto? No, yo no quiero estar apurado. Soy hijo de Dios y Él va a permitir, Él va a vivir conmigo toda situación. Y es ahí donde volteamos a ver a Jesús también, ¿no? Cómo vive Jesús las cosas. Y estoy seguro que, como a mí, a todos los que están escuchando ahorita y después, les han pasado acontecimientos así. Pero hace unos días cambiamos de camioneta a un carrito. Y con ese carrito se han suscitado muchas cosas donde hay que permitirle a papá vivirlo con él. Pero una que me llamó muy, muy poderosamente la atención, una llanta baja. Entonces fui con un vulcanizador, un talachero aquí cerca de la casa, y desde que llegué me empezó a maltratar. Pero feo, pero con gritos y, pues bueno, con todos sus problemas, grosero y todo eso. Inmediatamente le permití a papá vivir conmigo eso. Y pues esperando si papá quería decirle algo a este hombre o no. Y sí, al final papá nada más le quiso decir que se dejara amar por Dios. Entonces pues totalmente les cambia el semblante cuando Dios les quiere decir algo. Y pues como dicen, ¿no? Le bajó un poquito, terminó de parchar mi llanta, ya no quiso saber nada de él, también papá no me puso nada y pues vámonos. Y yo pensé que ahí había terminado la cosa, pero al día siguiente, la misma llanta que este hombre me presumía que él era muy bueno, pues se bajó otra vez. La primera reacción fue, no, yo no voy con ese hombre, me va a volver a maltratar, ¿verdad? Dije, no, pues por algo pasó, papá, ¿verdad? Vamos con este hombre a ver qué pasa. Total, si no me quiere valer la garantía o lo que sea, pues le tendré que pagar. Es lo que pienso uno inmediatamente, ¿no? Pero
los caminos de papá son otros. Pues ahí voy. Y sí, me atendió otra vez, medio grosero otra vez, pero ya un poquito más tranquilo el señor y ya cuando empezamos a platicar, él mismo empezó a hablar, que se le había hecho tarde porque fue a recoger a su hija del kinder y abrió su corazón. Me empezó a contar de que pues, tenía poco de viudo y que pues, las cosas por algo pasan y que aquello, y pues papá empezó a hablar con él. Y realmente es hermoso ver cómo papá les toca su corazón. Y así, cualquier situación que nos rodea es exactamente para vivirlo con papá y no solo. Y pues si lo vivimos solo, tenemos la bendición de regresarnos. Es todo. No hay absolutamente ningún evento que se nos presente en el que nuestro Padre no tenga algo divino preparado para ti. Y lo que Ezequiel nos está testificando, y yo escucho también lo que Percy nos ha compartido sobre la charla con este hombre, propósitos divinos, ¿sí? Y qué bueno cuando nuestro enfoque se voltea a, Padre, ¿qué tienes preparado para mí en esto? En lugar de una reacción, pues que no tome en cuenta el compromiso que Dios tiene con nosotros, ¿no? Y es que el compromiso de Dios es todo. Se te poncha la llanta. Él está comprometido contigo. A vivir eso contigo. Se te atraviesa alguien, te maldice alguien, Dios está comprometido contigo, a vivir eso contigo. Y Él quiere que tú le consideres y le permitas guiar tus pasos, darte sus palabras, darte su vida para que lo vivas como Él lo vive. Y entonces allí se cumple su propósito en nuestras vidas, ¿no? Y qué hermoso que esta persona grosera no recibió ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Sino que recibió amor, recibió paciencia y empezó a abrir ese corazón herido, ese corazón que está lleno de, pues de todos los problemas, los líos y lo que está enfrentando ahora con esta viuda, con que su esposa haya partido, siendo viudo. Dios le visitó. Y para visitar al llantero, pues tenía que poncharte una llanta, Ezequiel, porque de otra forma nunca ibas a ver al llantero, ¿no? Entonces, se dan cuenta de lo diferente que es esto, ¿no? Y cómo saliste tú de todo este asunto, Ezequiel, quisiera escuchar, ¿saliste molesto, provocado o bendecido? Dinos, por favor. Si le puedes abrir el micrófono, por favor, a Ezequiel. ¿Se escucha? Sí. Sí, ya, gracias. No, realmente salí, como ya lo mencionaste, salí desde un principio, desde que llegué y no me saludó, y amándole con los ojos de Dios. O sea, el hombre que me maltrató, que me gritoneó, que me insultó y todo, yo lo veía con los ojos de Dios, diciendo, pues, este es un hombre herido. En su corazón le falta amor. Y más cuando papá me dio esas palabras que le dijo, ¿no? Óigame, ¿por qué no permite que Dios le ame? Sí, pues dije, caray, pues es así. Y hace mucho papá me lo muestra así, y yo he hecho un dicho que se escucha feo, pero realmente es así como yo lo siento cuando Dios nos pone personas así. Yo digo, pues es como un perrito atropellado, que está herido y no quiere que nadie lo toque.
que entonces pues, así es la gente sin Dios. Así es la gente sin Dios y pues le damos gracias a papá que nos muestra, nos pone sus ojos para ver y sentir ese dolor que tiene la gente. Bendecido, esa es la palabra, así salí. Gracias, Ezequiel. Me río porque hace un rato, Ezequiel, esto lo hubieras vivido completamente diferente, ¿no? Y aquí está el testimonio de Dios cumpliéndote su promesa de que Él va a hacer de ti una persona santa y sin mancha delante de Él. Bueno, para eso ha tenido que traerte a ver las cosas que Él quiere limpiar en tu vida y tú le vas permitiendo que lo haga paso a paso y en ese proceso hay mucho que vivir, entender y recibir de cómo Dios cumple este propósito eterno. Pero de qué, o sea, el no entender de qué se trata la relación con Dios, pues nos lleva a mucha confusión. Por ejemplo, ¿no? Una de las primeras tendencias de una persona que ignora completamente el propósito que Dios tiene con su vida es, alguien le insulta y dice, bueno, ¿yo qué hice para merecer esto? ¿Cierto? Siempre estamos tratando, es que vivimos del mérito, ¿no? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué hice para merecer aquello? ¿Qué hice para merecer lo otro? O no, pues es que me está yendo mal porque sí, me he portado mal y ni modo, ahora me aguanto, ¿no? ¿Y qué tal vivir de la misericordia de nuestro Padre, de su gracia, de su amor, como es con esta persona que estaba aventando chinches, garrapatas y cucarachas de su corazón, ¿no? Llega Dios a visitarlo con su hijo Ezequiel y ¿se dan cuenta lo grande que es eso? Sí, y no llegó con la banda del pueblo, ¿no? Haciendo ruido y ceremonias y algarabía. Llega Dios en cada uno de sus hijos y se manifiesta y empieza una manifestación divina que tú vives, disfrutas, te bendice, te edifica, perdón, en las palabras de Dios, te glorifica. Y ves cómo eso bendice a las demás personas. Ese es el propósito de Dios. Gracias, Ezequiel. ¿Alguien más quiere compartirnos algo esta noche o comentar? Percy, por favor, te escuchamos. Mira, yo creo que cuando al principio, cuando uno recibe al Señor, pues nos transforma completamente y lo empieza uno a tener esa relación con nuestro Padre. Pero así como le pasó a él, a mí me pasó una vez que salí en la noche del centro cristiano y en mi camioneta se ponchó la llanta. Y me fui con otro compañero, le digo, pues vámonos, pues, mañana la arreglo porque era tarde, eran como las 10, 11 de la noche. Llegamos al día siguiente desde las 9 de la mañana y resulta que tenía un tapón que se requería de una llave Allen especial. Fui a los talacheros, nadie tenía la llave. Quise comprarla en los centros comerciales, no existía. Y era la 1 de la tarde y me dice Marcos, el que me acompañaba, dice, párate. Digo, pues, ¿qué te pasó? Párate. Dice, ¿ya oraste? No, pues por eso estamos dando vueltas. ¿Por qué no nos ponemos a orar? Pues oramos pidiéndole al Señor que nos diera la llave Allen para poder quitar la llanta. Y a la vuelta había un taller eléctrico de otro hermano
a ver si conocía algún mecánico que tuviera la llave verde. No, dice, no conozco a nadie, dice, y un señor que llevó su carro ahí, dice, yo tengo todas las llaves que ustedes quieran. Y nos llevó a su casa y nos dio la llave de estar. ¿Por qué no oramos en la mañana, verdad? ¿Por qué no lo tomamos en cuenta hasta en esas pequeñas cosas? ¿Por qué nos tenemos que dilatar hasta que ya no, por nuestras fuerzas no se puede? Ahora sí lo tomamos en cuenta, ¿no? Ese es el testimonio nada más. Enorme lección. Y precisamente lo que estamos siendo invitados a vivir es conocernos en esta promesa y en esta atención de parte de nuestro Padre. Sí, para que ya no haya nada en nuestra existencia, en nuestro día, que no esté relacionado con el propósito eterno de Dios para nosotros. Eso es lo que anhela nuestro papá. Primero anhela que le recibamos como padre cada uno, ¿no? Pero una vez que lo haces, entonces vívelo. ¿Sí? Y se dan cuenta de la importancia de este paso, ¿no? Que el Espíritu Santo hoy nos invita a tomar, si no lo hemos tomado, a afirmar si ya lo hemos tomado. Y es en todas las cosas. En todas las cosas. Y en lo que Percy nos dice ahorita, es un enorme error nosotros tratar de arreglar. O sea, considerarnos humanos, pues, o sea, ok, yo tengo que hacer mi parte y no le voy a molestar a Dios porque pues Él está muy ocupado. Yo tengo que hacer las cosas por mi cuenta. No, 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 no. Jesús no vive así. Jesús dice, el Hijo, Juan capítulo 5, dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces, Percy, si hubieras empezado por allí. Pero mira lo hermoso, que Dios tenía todo armado para que, o sea, cómo coincidió esa persona allí que tenía las llaves y la disposición de prestártela en un taller donde no nada que ver, pero una vez que se detuvieron, reconocieron a Dios, Él guió los pasos y proveyó la solución. Bueno, creo que la vida sería mucho, mucho, mucho más sencilla y disfrutable si aprendemos a vivirla de esa manera. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno. Marco, adelante. A mí me impresiona que esto que mencionas de que Dios había pensado en nosotros, en cada uno, desde antes de la fundación del mundo, porque esto me hace comprender que cada evento de nuestras vidas, todo lo que haya sucedido, lo bueno y lo aparentemente malo, y me atrevería a decir que precisamente lo que hemos visto o catalogado como malo tiene que ver con este propósito que Dios tiene en nuestras vidas y que ha tenido pues desde tiempos eternos, ¿verdad? Entonces, es precioso saber que todo lo que ha pasado en mi vida tiene relación con este propósito de nuestro Padre de llevarme a vivir su plenitud, ¿sí? Compartir con Él y con mi hermano Jesús
todo lo que ellos tienen, ¿no? Lo que Él tiene conmigo, y esto es algo maravilloso. Contemplar la vida, mi vida, desde esa perspectiva, ¿no? Hoy en la mañana que me desperté y que vi que ya casi no veo, que ya prácticamente no veo, que veo puras sombras, había como la tentación en mi corazón de regresarme a sentirme víctima, ¿no? Pero rápidamente el Espíritu Santo me recordó este propósito que Dios tiene de hacerme su hijo y de hacerme como Jesús. Y pude brincar esa tentación que el enemigo de repente me habla al oído, ¿no? Y es hermoso, vivir esto sabiendo que mi Padre me está haciendo su hijo y que me está haciendo como Jesús, y que todo lo que ocurre en mi vida tiene que ver con eso. Entonces, más adelante en el día, bueno, desde la mañana, desde la madrugada, mi teléfono se descompuso. No se descompuso, le llegó una actualización de software, y esa actualización, una vez realizada, intenta instalar una aplicación X, y para eso me pide una clave, una password, que yo no la recuerdo, y entonces esto me ha bloqueado el teléfono todo el día. Pero el saber que también esto tiene que ver con Abba, me da aliento. En base a esto, fui a un centro comercial a buscar a alguien que me lo arreglara, y no encontré a la persona. Pero de regreso, tuve la oportunidad de saludar a un señor, un vecino de aquí del edificio, que su esposa se puso muy mala el día del temblor. Se espantó muchísimo. Estaban ella y su nuera en el departamento, y estaban llorando mucho, y inclusive se salieron al estacionamiento y pasaron casi todo el día en el coche con temor. Y me platicaba el señor que se la había llevado a Zumpango, que tienen un rancho allá, y para ver que si se mejoraba, y que habían regresado ayer. Y me dice que está mal, que está nerviosa. Entonces hubo oportunidad de platicar con él un poquito, de lo que he vivido, y la oportunidad que Dios me ha brindado de poder conocerlo como papá. Y le ofrecí que si su esposa quería, que podíamos platicar, y podía platicarle yo de este deseo de Dios, de este anhelo que tiene de adoptarnos a todos, de hacernos sus hijos, ¿no? Entonces quedó él de platicar con su esposa y plantearle el asunto. Y a mí me asombra cómo Dios tiene, como tú dices, cronometrado los encuentros que vamos a tener con cada gente, ¿no? Con cada persona. Y, desde que me enteré desde el día del temblor del 19 de septiembre, que me enteré de la señora que inclusive durmieron en la camioneta esa noche, me conmovió mucho. Y bueno, pues Dios puso un cargo ahí en mi corazón por esta familia. Entonces,
estoy viendo qué hace Dios. Finalmente me queda claro que toda la obra es de Él, como le decía yo en la mañana, pues la obra es tuya, ¿no? Yo no voy a hacer nada, ¿no? Ni por mis ojos, aunque sé que puedo operarme y que podría estar viendo bien, pero pues yo tengo tu promesa de que me vas a sanar y yo creo que la vas a cumplir, que tienes el poder y que nunca llegas tarde para hacerlo. Entonces, es maravilloso contemplar toda nuestra historia y nuestro presente y nuestro futuro a la luz de esta revelación, de este conocimiento que Abba nos da por el Espíritu Santo. Y pues yo desde muy chico fui una persona muy rebelde y me asombra mucho lo que Abba está haciendo en mi corazón ahora. Yo le rogaba mucho a Dios que me diera un corazón manso y humilde como el de Jesús. Y yo veo cómo lo está haciendo, ¿no? Lo percibo y bueno, me gusta el trabajo que Abba está haciendo en mi vida este, y bueno, es lo que les quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Marco. Esta perspectiva, como tú lo has mencionado, nos une a Dios. Sí, esta perspectiva de que cuando tú, y lo que Él quiere escuchar, por eso aquí en Gálatas 4, donde leímos, dice que el espíritu de su Hijo, porque somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y Abba es decir, mi papá, papá, mi papi. Es lo que Dios quiere escuchar que salga de tu corazón. Cada vez en todas las cosas, en lugar de, híjole, ¿ahora qué hago? Así que ese qué hago y qué voy a hacer y ahora sí no sé qué va a pasar, se cambie por la exclamación de un hijo a su papá. Que nuestros corazones aprendan a vivir en esa constante comunión y luego Él manifieste lo que Él tiene preparado, porque mira, a ti te puede caer de sorpresa que se te ponchó la llanta o que tu teléfono dejó de trabajar o lo que sea, pero no a Abba. Él conoce todas las cosas que vamos a enfrentar y en todas tiene un propósito divino que quiere que vivamos con Él. Así que pues esta noche ha sido una noche de una invitación muy concreta de parte de Dios a cada uno de nosotros. Y ¿saben qué es lo más maravilloso como hemos estado escuchando en estos testimonios? Es que es algo personal. Es algo que vas a vivir con Dios en tu vida diaria, en las cosas en las que tú estás. Y si hay alguien que esté atorado un poquito diciendo, sí, pero es que yo ando en malos pasos, ¿cómo va a estar Dios allí? Pues fíjate que Dios conoce tus malos pasos. Y Él quiere enderezarlos. Pero si no le involucras, ¿verdad? Si seguimos bajo ese engaño de primero tengo que arreglar esto para poder estar bien con Dios, nunca vamos a estar bien con Dios por ese lado. Tenemos que entregarnos y decir, yo no puedo, pero reconozco que tú sí puedes. Y aquí estoy, así como estoy. Te tomo la palabra y tú ven y haz conmigo lo que prometes. Padre Santo, en esta sesión que nos has dado
tu invitación es clara y tu propósito es eterno. Y anhelas cumplirlo y ya no quieres que pase más tiempo de nuestras vidas sin que nosotros tengamos claridad de tu invitación. Nadie va a ser obligado, pero todos somos invitados. Gracias por los testimonios que nos has dado esta noche de cómo estás cumpliendo esta promesa, de lo maravilloso que es aprender a vivir todas las cosas contigo, de poder salir de esa existencia meritoria donde todo lo medimos en base a ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede aquello? ¿Por qué? Para entrar a la vivencia de Padre, ¿qué has preparado para mí en esto? Padre, gracias porque tú vas delante de mí en todas las cosas. Gracias porque estás en mí. Gracias por tu Espíritu que me has dado para que me ministre, para que me sirva todo lo que has prometido en el instante en que es necesitado. Gracias. Y vivir en ese estado, eso es lo que tú anhelas. Te bendecimos, Padre, porque no hay palabras para expresar lo grande que eres, lo asombroso que eres y cómo nos amas y cómo insistes en invitarnos a vivir contigo de manera divina todo lo que somos. Continúa convenciendo a cada corazón hasta que todas las dudas se disipen y todos los enredos se esclarezcan y cada uno podamos disfrutar esto y comunicarlo a la humanidad que tú amas. En el nombre de Jesús recibimos estas cosas. Amén. Pues mis hermanos, bendiciones. A vivir el propósito de Dios.